¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes atrapada en un limbo emocional, en donde no estás mal, pero tampoco estás bien? Bienvenida a las Grietas del Cambio. Soy Bessie Evar, psicóloga, soñadora y tu cómplice en este viaje de transformación. Aquí hablamos de la vida real, imperfecta, caótica, pero llena de oportunidades para crecer. Juntas exploraremos reflexiones profundas, herramientas prácticas y conversaciones profundas, porque es en esas grietas donde todo parece romperse que comienza lo extraordinario. Bienvenida a un nuevo episodio de las Grietas del Cambio. Yo soy Bessie Evar y estoy muy contenta de que me acompañes el día de hoy, porque quiero preguntarte, ¿cuántas veces te has preguntado, es que hay algo que no encaja, pero no sé qué es, no me siento mal, pero tampoco me siento bien y estoy sintiendo como que este peso en mis hombros invisibles que no me deja alcanzar la plenitud en mi vida? Esta sensación tiene nombre y esta es microtraumas. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente de qué son estos microtraumas, cómo nos están afectando en nuestra vida y también algunas herramientas y técnicas para sanarlas. Así que vamos a empezar de lleno con qué son los microtraumas. Y este término, pues no me lo saqué de la manga, sino que este episodio está inspirado en un libro que recientemente volví a leer que se llama Tiny Traumas. En español la traducción del libro es Microtraumas y es de la doctora Meg Arroll, que ella es quien nos introduce todo este concepto de los microtraumas. Y te voy a decir exactamente cómo ella define los microtraumas. Ella los define como experiencias cotidianas aparentemente menores que, si bien no alcanzan el umbral de un diagnóstico clínico para un trauma mayor, sí generan un impacto emocional significativo cuando se acumulan a largo tiempo. Porque aquí está el detalle de los microtraumas. En la vida nos podemos topar con traumas grandes y con traumas pequeños, estos tiny traumas. Y generalmente estos traumas grandes, que puede ser la pérdida de un familiar, puede ser una catástrofe natural como un terremoto, como un incendio, pues generalmente nos sucede una vez en la vida. Y aparte de todo es evidente, o sea, es evidente que está sucediendo algo en nuestro entorno físico y por ende también en nuestro entorno emocional. Y entonces, pues si buscamos esta ayuda y este acompañamiento psicológico, pues para sanar estas heridas emocionales. Pero el punto de los microtraumas, de los tiny traumas, es que son muy pequeños. Y entonces generalmente nos decimos cosas como no es para tanto, al rato se me va a olvidar, ya se me pasará. Nos los decimos nosotras o también nos los dicen otras personas, así de, ay, no seas exagerada, ya supéralo, no estés sintiendo esto. Hay personas que están sufriendo cosas peores que tú. Y entonces el problema de los microtraumas es que generalmente los minimizamos y no le permitimos sanar ese dolor y esa herida que nos generó. Entonces, algo que también sucede con los microtraumas es que no es que sea un solo evento y ya, porque claro, puede ser que en algún momento de tu vida alguien te haya hecho algún comentario hiriente, pero pues dices, bueno, fue solo uno, pasa, no importa, puedo ser resiliente y seguirle a la página. Pero el punto de los microtraumas es que no solamente pasan una vez, sino que se repiten y que se repiten y que se repiten y entonces generan este efecto compuesto en donde uno solo no nos afecta, pero a la larga, como se van repitiendo, sí nos afecta. Y el hecho de también minimizar el dolor y el sufrimiento de estos microtraumas, pues se vuelve un microtrauma por sí mismo. Y mira, quiero compartirte esta metáfora que la autora comparte en el libro. Y es que nosotros tenemos nuestro sistema inmune, pero también nosotros podemos desarrollar nuestro sistema inmune emocional. Y si bien es importante y es parte de la vida
tener estos traumas y vivir sufrimientos y dolores y que eventualmente todos vamos a pasar por un evento traumático o doloroso como es la pérdida de un ser querido, nadie nos vamos a librar de eso. El punto de los microtraumas es que también tiene un valor importantísimo en nuestra vida, que es justamente ver a los microtraumas como estas vacunas, estas microdosis de una bacteria o de un virus que se nos pone en el cuerpo para desarrollar todos estos anticuerpos, para poder pelear contra esa bacteria, contra esa enfermedad, si es que nos llega a dar. ¿Qué sucedió? Obviamente con el COVID. Ahorita me acordé lo traigo como fresco el tema del COVID, no sé por qué. Entonces nos pusieron esa vacuna para que evidentemente cuando nos diera COVID, pues no nos diera de la magnitud en la que antes se podía dar el COVID. Y lo mismo sucede con los microtraumas. Los podemos ver a estos microtraumas con estas microdosis que nos van a ayudar a desarrollar resiliencia y son importantes y son valiosos porque nos van a ayudar justamente a crear estos anticuerpos emocionales de regulación emocional. Pero el punto también de los microtraumas es que son tan pequeñitos o son heridas tan sutiles que muchas veces nuestro sistema emocional no detecta que realmente son emergencias, que realmente son sufrimientos y entonces tampoco activa estos anticuerpos para protegernos ni para sanar estas heridas. Y entonces ahí es donde empiezan los microtraumas a ser problemáticos, porque entonces con este efecto compuesto y con este efecto de que no los estamos sanando ni protegiendo, pues entonces siguen acumulándose, acumulándose y acumulándose y entonces van a tener un efecto en nuestro estado emocional pues mucho más severo. Pero hay diferentes tipos de microtraumas que podemos experimentar en nuestra vida y aquí vamos a hablar de algunos porque evidentemente hay muchos, pero estos son como los más comunes o los más típicos con los que nos vamos a ir topando en nuestra vida. El primero son los microtraumas relacionales. Son estas pequeñas heridas que pues van ocurriendo a través de nuestras interacciones con los demás. Pueden ser relaciones amorosas, pueden ser relaciones con nuestras familias, pueden ser relaciones también con nuestros amigos. Y aquí te voy a ir platicando de algunos ejemplos para que tú vayas diciendo, ok, creo que sí tengo algunos microtraumas relacionados con las relaciones interpersonales. Un ejemplo es esa amiga que llega tarde y que te dice así como de, ay amiga, pero no era para tanto, o sea, sí se me hizo un poquito tarde y no sé qué. Y esto a ti te deja esta sensación de no le importa mi tiempo. No le importa el tiempo que yo estuve aquí esperándola y que ella llegó tarde. O también esa pareja o esa persona en tu vida que le estás platicando algo importante de tu día a día y está pegada al celular escribiendo mensajes. Bueno, a mí de verdad que me molesta muchísimo que cuando estoy platicando con una persona no me pueda mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque activa como que este miedo de no le está prestando atención, lo que estoy diciendo no es importante. Que obviamente esto también tiene que ver un poco con la parte cultural y de educación y demás, pero muchas veces estos comportamientos nos generan estas reacciones de ¿por qué no me está poniendo atención? ¿Será que lo que estoy diciendo es una tontería? Y entonces esto empieza a generar duda y empieza a crear patrones de pensamiento pues bastante negativos. También puede ser ese familiar que te hace este comentario inocente de, ay, como que ya subiste de peso, ¿no? Y entonces esto también nos va generando estas heridas relacionales. También podemos toparnos con microtraumas profesionales, que son estas heridas que van a ocurrir dentro de este contexto laboral o dentro de este contexto académico, que puede ser esta jefa que ignora todas tus propuestas o que te hace estas microagresiones o que te hace estos comentarios pasivos agresivos y entonces evidentemente pues empiezas a dudar de tus capacidades y de tu intelecto. O también puede ser ese profesor que hizo un comentario despectivo sobre tus capacidades, sobre tu creatividad, sobre como que ya te equivocaste de carrera y esto también pues va erosionando nuestra habilidad emocional. También podemos encontrar microtraumas en la sociedad y en la cultura. Son todos estos mensajes que vamos recibiendo por parte de la sociedad, por parte de nuestra cultura, como son los estándares de belleza, como son, por ejemplo, también estos mensajes
un poco contradictorios sobre qué significa ser una persona exitosa, qué significa ser una mamá exitosa, qué significa lograr la felicidad en la vida. También, por ejemplo, la positividad tóxica, esto de siempre sé feliz, ay, es que sí se puede, ándale, échale ganas. Este tipo de comentarios también empieza a generar microtraumas. Y también podemos toparnos con microtraumas intergeneracionales, es decir, patrones y heridas que vamos heredando de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y estos pueden ser hereditarios de manera consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos con nuestros padres, pues generalmente replicamos las mismas actitudes que tienen nuestros papás, y también nuestros papás muchas veces con las herramientas que tenían en ese momento nos pueden llegar a causar heridas. Y una cosa importante que también quiero comentarte es que muchas de nuestras heridas son creadas no por el comportamiento de las otras personas, sino más bien por la interpretación que le damos a estas situaciones. Si bien sí hay personas que son agresivas, que son pasivas agresivas, que han hecho comentarios hirientes, pero afecta mucho más la percepción que tú tienes sobre ese evento que el evento en sí mismo. Eso es lo que nos va a causar siempre el trauma o el dolor o el sufrimiento, la percepción que tenemos de los comportamientos y de las reacciones de otras personas. Pero bien, los microtraumas, como te decía, tienen este efecto compuesto. Y entonces, lo que nos va a afectar no es el microtrauma único que sucede en nuestra vida, sino es la suma de todos estos microtraumas con los que nos vamos a enfrentar una y otra y otra y otra y otra vez. Quiero que pienses en los microtraumas con esta analogía física. Si tú te cortas y tienes una herida grave, pues lo primero que vas a hacer es lavarte, desinfectarte, dejarla que se ore, que empiece a secar, que empiece a cicatrizar, o te vas a poner una venda, un vendaje específico, especial para esa herida. Pero cuando te cortas con un papel, que cuántas de nosotras no nos hemos cortado con el papel, pues ¿qué haces? Pues nada, porque aparte, literalmente una cortada de papel que te haces en el dedo ni siquiera se ve. Pero cómo duele, ¿no? Lo mismo pasa con los microtraumas. Generalmente es tan pequeña la cortada que la dejas, no te importa. Es como, ay, pues es una cortada de papel, pues ni siquiera la ves, ni siquiera... Pero claro, cuando te lavas las manos y te echas jabón, híjole, cómo arden esas cortaditas, porque no hiciste nada al respecto. Porque no te pusiste un curita, porque no te echaste agua en el momento en el que te cortaste. Y entonces, supongamos que es una cortada chiquitita. ¿Qué pasaría si tú constantemente te sigues cortando en el mismo lugar? Eventualmente esa cortadita chiquitita se va a volver una cortada mucho más profunda y mucho más grande, y que aparte de todo, si no la atendemos, se puede infectar. Y lo mismo va a suceder con nuestros microtraumas, con nuestras microheridas emocionales. Entonces, es importante prestarle atención a todas estas situaciones. Es importante prestarle atención que cuando te sientes enojada, que cuando te sientes triste, que cuando te sientes como que algo no está bien, empezar a atender a estas situaciones. Pero nuestros microtraumas pues no surgen de la noche a la mañana, no es como que hay un día ya tengo 10 microtraumas, sino que se van configurando a través del tiempo y de manera muy, muy sigilosa. Y se van configurando a través de nuestros patrones en nuestras relaciones. Muchas veces, esto me lo decía una de mis tías, que siempre me decía, es que todos los hombres son unos infieles. ¿Y qué pasaba? Que como ella tenía esta creencia y como que ella tenía esta herida de abandono, pues siempre iba y buscaba personas inconscientemente. No es como que conscientemente digas, yo quiero un hombre que me ponga el cuerno, yo quiero un hombre que me vaya a abandonar. No, pero inconscientemente sí buscamos personas que cumplan ese perfil para entonces seguir reforzando nuestras creencias y aparte seguir alimentando nuestros microtraumas porque no los hemos sanado. Y entonces seguimos teniendo ese mismo patrón de pensamientos. Y aparte de todo, también tenemos esta sensación de yo quiero, inconscientemente, repito, yo quiero que me toque un hombre
infiel, pero que conmigo ya no sea infiel. A veces tenemos esta sensación inconsciente de soy súper maravilla y lo voy a hacer cambiar por mí. Y creemos que si logra este cambio, nosotras vamos a sanar nuestras heridas. Y entonces vamos repitiendo este tipo de patrones en nuestras relaciones. También obviamente va a perjudicar nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, todas nuestras creencias que vamos creando sobre nosotras y sobre cómo nos presentamos ante el mundo. También va a impactar nuestra regulación emocional. Si nosotras estamos teniendo muchas heridas, pues muy probablemente no estamos aprendiendo a regular estas emociones. Las estamos tapando, las estamos mandando hasta atrás del cajón. Y entonces estamos respondiendo a veces de manera automática o impulsiva ante el estrés, ante los conflictos, ante la incertidumbre. Va a afectar también nuestra capacidad de intimidad. ¿Por qué? Porque si venimos con muchas heridas, si venimos con muchos dolores de nuestro pasado, pues nos va a costar mucho trabajo abrirnos y ser auténticas con las demás personas porque tenemos este miedo de que nos vayan a abandonar, tenemos este miedo de que nos vayan a lastimar. Y entonces también vamos a tener estas respuestas automáticas que ya te decía. Y entonces esto se empieza a volver un ciclo, en donde yo tengo un microtrauma, yo sigo repitiendo estos patrones y entonces yo empiezo a decir, ok, no es para tanto, no pasa nada. Y entonces esto se vuelve parte del ciclo del microtrauma. No solamente el microtrauma nos lastima, sino que nos culpabilizamos y nos avergonzamos de sentirnos como nos sentimos por estas situaciones que sentimos son pequeñeces. Y entonces vamos construyendo una relación bastante complicada con nosotras mismas, con nuestras emociones, desconfiamos de nosotras, porque si constantemente nos estamos diciendo es que no es para tanto, entonces hasta empezamos a desconfiar de nuestras emociones, empezamos a cuestionar nuestras percepciones y empezamos a invalidar también nuestras experiencias. Y entonces nos mantenemos en este limbo en donde no estoy mal, pero tampoco estoy bien. ¿Te suena? Yo sé que sí, porque a mí me ha sonado muchas veces. Cuando yo leí por primera vez este libro, bueno, a mí me explotó la cabeza. Yo dije, yo estoy ahí, yo soy esa. Muchas veces no somos conscientes de nuestros microtraumas, porque ya ha sido tanta esta programación mental de me siento un poquito mal, ay, ahorita se me pasa. Me pongo a hacer otras cosas. Esto me decía una de mis consultantes. Cada vez que empiezo a sentir que me estoy enojando, cada vez que me estoy sintiendo como que frustrada, cada vez que me estoy sintiendo como deprimida, bueno, me pongo a buscar qué puedo hacer. Me pongo a limpiar la casa, me pongo a hacer 25,000 citas de trabajo, busco actividades que hacer en la ciudad en donde vive. Y entonces, ¿qué pasa? Que reprime completamente todas esas emociones. Porque ¿cómo es posible que me sienta así por una estupidez? ¿Cómo es posible que yo me esté enojando por esta pequeñez? Y entonces nos ponemos 25,000 cosas encima porque creemos que no es importante. ¿Y por qué creemos que no es importante? ¿Por qué tantas veces lo minimizamos, lo hacemos chiquitito? Y gran parte del por qué lo minimizamos tiene que ver con nuestra cultura y con nuestro contexto. Vivimos en esta cultura de la minimización emocional. Siempre minimizamos las experiencias emocionales. Desde chiquitas, probablemente te decían así como, ay, no seas tan dramática. Ya, sonríe y de ahorita se te olvida. Los niños no lloran. Con los hombres mucho era, los niños no lloran. Y con las mujeres siempre es, calladita te ves más bonita. ¿Sí o no? Y entonces, si esta es la conversación y la educación que nos dieron desde chiquititas, entonces aprendemos que nos tenemos que callar nuestras necesidades, que nos tenemos que callar nuestras insatisfacciones, que no podemos llorar, que no tenemos que ser tan dramáticas. O bueno, a las mujeres creo que nos decían muchísimo, ay, qué dramática eres demasiado sensible, ¿no? Y vivimos constantemente con estas ideas de no es para tanto, ya supéralo, al menos no te pasó esta cosa que es peor. Y mira, creo que muchas veces esta también minimización de las emociones y esta búsqueda de la felicidad no siempre viene desde ya supéralo tal cual, sino también viene desde una mala regulación emocional de manera colectiva, porque la gente no sabe lidiar con la incomodidad ni con el sufrimiento de otras personas. Esto lo platicaba mucho cuando estaba yo en una de mis clases de duelo en la universidad.
Cuando una persona perdió a un ser querido, lo primero que decimos es como, bueno, ya está descansando, ya se lo llevó Diosito. Y siempre nos decían, en la vida como psicóloga se te ocurra decirle eso a tu paciente, porque es lo peor que le puedes hacer a una persona que acaba de perder a alguien. Y la mayoría de la gente lo dice en estos contextos de funerales, en estos contextos de pérdida, ¿no? Así como tranquila, por algo pasan las cosas, pero es porque hemos perdido esta habilidad de empatizar y porque no sabemos cómo lidiar con el sufrimiento ajeno. Entonces, si no sabemos cómo lidiar con nuestro propio sufrimiento, ¿cómo carambas esperamos que alguien pueda lidiar con nuestro sufrimiento o con el sufrimiento de otras personas? Entonces, esta cultura de minimizar las emociones viene justamente de esto, de que si yo no sé cómo lidiar con mis emociones, menos voy a saber cómo lidiar con las tuyas y entonces voy a minimizar tu experiencia para que rápido se te pase. Y entonces esto empieza a generar este ciclo y entonces ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Porque las emociones, sobre todo las emociones negativas, entre comillas, porque ninguna emoción es positiva ni negativa, pero estas emociones con esta connotación negativa, siempre las vemos como de no las sientas, reprímelas, hazlas chiquititas, que se te vayan, porque no sabemos cómo lidiar con ellas. Y tampoco sabemos cómo consolar a otras personas que están pasando por las mismas situaciones. Y entonces esto, repito, genera este ciclo y este bucle que no se acaba y que sigue reprimiendo y minimizando todas las emociones. Otro punto que también hace que empecemos a minimizar nuestras emociones, nuestros microtraumas, tiene que ver con este concepto llamado comparación de sufrimiento. Este concepto de comparación del sufrimiento nos dice que medimos nuestro dolor en función del dolor de otras personas y que si entonces mi dolor es chiquito comparado con el de otra persona, entonces pues obviamente lo voy a minimizar. Bueno, es que si yo me enojo porque no me salió, no sé, tenía yo que hacer un reporte y no me salió como yo esperaba y entonces mi perfeccionismo empieza a salir a flote y me empiezo a enojar y no sé qué, y esto me está generando dolor y me está generando un sufrimiento emocional. Pero veo las noticias y veo que hay personas que, no sé, cuando se quemaron las casas en Los Ángeles, se le quemó la casa. O sea, yo me voy a estar quejando porque no me salió bien un reporte, porque esta persona acaba de perder su casa y se le quemó toda. Comparo mi dolor y mi sufrimiento con el de otras personas. Te digo que ahorita yo traigo como que muy metido el tema del COVID por alguna razón y creo que esa razón tiene que ver que apenas escuché un episodio del impacto del COVID y cómo también el COVID ha generado muchos traumas en nuestra sociedad. Pero también este tema del COVID. ¿Cómo voy a decir que a mí me fue mal en el COVID si yo no me enfermé tan mal, si yo no perdí a ningún ser querido? Sí se me truncaron mis planes, pero comparándolo con personas que perdieron a muchos de sus familiares porque se enfermaron de COVID y se murieron, pues yo no tengo derecho a estarme quejando del COVID. Pero ¿qué pasa? Que sí generó un trauma y que tu sufrimiento también es válido. ¿O qué me vas a decir que si tú tienes, no sé, un dolor en el estómago y vas al doctor, te va a decir el doctor, no, discúlpame, pero es que aquí nada más en este hospital y en todos los hospitales del mundo solo atendemos a personas que se están muriendo? Si no clasificas como persona que ya está al borde de morirse, entonces ni vengas. No suena lógico. Si te duele algo, si te sientes mal, vas a ir al doctor y le vas a decir, doctor, me siento mal, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? No vas cuando ya te estás muriendo. Y entonces, ¿por qué si lo hacemos con nuestros traumas y con nuestras heridas emocionales? O sea, hasta que ya explotó el boiler es cuando entonces ya decimos, no, creo que sí necesitaba ayuda. No, creo que sí ya necesitaba regular mis emociones. No, sí ya necesitaba sanar mis heridas. Es hasta que entramos en una crisis o en un trauma grande, que es cuando sí nos permitimos sentir y sí nos permitimos sanar y buscar ayuda. Y entonces estas ideas y estas creencias pues siguen perpetuando que sigamos minimizando nuestros microtraumas. Y esto se vuelve una trampa peligrosísima. Y se vuelve una trampa muy peligrosa por varias razones. La primera es porque establece el sufrimiento como una escala lineal donde solo el extremo merece atención. Esto que te decía, ¿vas a ir al doctor hasta que ya de verdad te estés muriendo? No. Vas antes, vas cuando empiezas a tener síntomas, cuando te empiezas a sentir mal. No es solamente hasta que estés en el extremo y al borde del abismo que entonces vas a permitirte sanar tus heridas. Otro punto es que va ignorando la naturaleza
profundamente personal y subjetiva del dolor y del sufrimiento. Lo que a mí me genera dolor y lo que a mí me genera sufrimiento probablemente a ti no, porque tiene que ver con nuestra historia personal, con nuestras experiencias previas, con nuestros recursos emocionales que tenemos. A ver, quiero ponerte este ejemplo. Si tú fueras una niña de 5 años, fuiste al centro comercial con tus papás y te topas con una heladería y le dices, mamá, por favor, cómprame un helado de chocolate, por favor, por favor, por favor. Y tu mamá te dice, no, tu sufrimiento es no tener ese helado de chocolate. Y vas a llorar y vas a patalear y vas a hacer un berrinche y ¿por qué no me compraste mi helado de chocolate? Porque, punto número 1, no tienes todavía los recursos emocionales como para gestionar tu frustración y el que te digan que no. Y punto número 2, porque en esa edad, el que te digan no es también sentirte amenazada. Ahora, trasládate a tus 25 a 30 años que tienes ahorita. Si vamos al centro comercial y me dices, ay amiga, hay que comprarnos un helado. No, vas a llorar, vas a hacer berrinche, vas a pedalear y vas a decir, amiga, por favor, vamos por un helado. Claro que no. Porque en este momento no te está generando el mismo dolor. Claro, a lo mejor dices, ay, como que sí se me antojaba, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pero no me está causando este dolor y esta frustración que cuando tenía 5 años sí me generaba. Porque aparte ahora yo ya puedo regular también esta frustración de no nos vamos a comprar el helado. Entonces, tu sufrimiento depende de tu historia personal, de tus recursos emocionales y de tus experiencias previas. Y el tercer punto de por qué es tan peligroso esto de comparar nuestras emociones con otras personas es que nos impide procesar y nos impide sanar nuestras heridas. Y lo que te decía hace rato, se sigue alimentando este ciclo sin fin. Y quiero que te lo grabes clarísimo en tu mente. El dolor no es una competencia, no es saber quién sufre más, no es saber quién tiene la vida más difícil. No, tu dolor, el que sea, por pequeño, mediano o grande que sea, es válido y no es una competencia. Tu experiencia es válida porque es tuya, no porque sea mejor o peor que las de otras personas, porque es tuya y porque te está impactando a ti. Por eso es válida. Punto. No le busques más. Y otro punto que también nos lleva a minimizar nuestro sufrimiento tiene que ver con nuestra familia, con cómo nos educaron y también cómo ellos nos modelaron el lidiar con el sufrimiento y con los traumas. Nosotros aprendemos a través del ejemplo, a través del modelaje. Si nosotros veíamos que mamá y papá regulaban perfectamente bien sus emociones, que aceptaban y validaban su sufrimiento, sus dolores, uno lo va a hacer. Pero la mayoría de nosotras no crecimos en ese contexto. No crecimos con una familia que dijera, está bien que estés frustrado, estás bien que estés enojado, está bien que este comentario te haya dolido, está bien que esta actitud que hizo esta persona te haya lastimado. La mayoría de las veces crecemos en estos contextos en donde ellos mismos aprendieron a minimizar sus propios sufrimientos. Y volvemos a lo que te decía antes. Si yo no aprendí a regular mis emociones, si yo no aprendí a sanar mis heridas, ¿cómo voy a poder acompañar la herida y el sufrimiento de otra persona? Va a ser muy difícil. Y entonces crecemos también con esta idea de que mejor minimizamos, mejor reprimimos, sobre todo cuando estos dolores pues son chiquitos, porque eventualmente se van a pasar y se nos van a olvidar. Y esto evidentemente tiene una consecuencia enorme en nuestra vida y en nuestro desarrollo y en nuestra evolución emocional. Si tú tienes una casa y a esa casa se le hace una grieta, ¿estás en peligro de que tu casa se caiga? No. Pero si esa casa tiene demasiadas grietas, pues la estructura se va a ver comprometida y eventualmente, si vives en una zona donde hay muchos sismos, terremotos y demás, pues claro que se te va a venir abajo. Y lo mismo pasa con nuestros microtraumas. Uno solo, tal vez lo puedes manejar, solucionar, pasas la página, no pasa nada. Pero cuando ya son demasiados, nos van afectando. Y entonces, ¿cómo es que nos van afectando? Pues van a deteriorar la relación que tenemos con nosotras mismas. Vamos a empezar a generar esta desconfianza en tus percepciones, en tus emociones. Va a haber un aumento en la ansiedad y en los síntomas físicos. El cuerpo guarda todos nuestros traumas. Y entonces, si nosotros no sanamos
la parte emocional, entonces nuestro cuerpo nos va a pasar la factura y nos va a decir, no sanaste tu enojo y tu frustración aquí, entonces toma, vas a tener dolores de espalda todo el día, vas a tener colitis y gastritis, vas a tener incontinencia, porque es tanto el estrés mental que se empieza a pasar también al cuerpo. Vamos a empezar a desarrollar estos patrones en nuestras relaciones problemáticos y tóxicos. Vamos a crear relaciones y vamos a buscar relaciones donde vamos repitiendo estos patrones y vamos desarrollando también mecanismos para afrontar estas situaciones que son poco saludables. Comer de más, buscar más trabajo. Ya te comentaba el ejemplo de una de mis consultantes. En el momento en el que ella empezaba a sentir un poco de ansiedad, de frustración, de estrés, lo primero que hacía era buscar qué hacía. Y entonces nos vamos llenando de cosas que hacer. Y claro, si te llenas de 1000 cosas que hacer, pues no tienes tiempo de pensar y tampoco tienes tiempo de sanar. Pero esto a la larga nos va afectando. Y entonces esto también va a causar esta erosión en nuestra capacidad de procesar nuestras emociones. Si nosotros no nos permitimos recibir estas pequeñas dosis chiquitas de microtraumas y sanarlos, entonces no estamos potencializando nuestro sistema inmune emocional del que te hablaba al principio. La regulación emocional, la sanación emocional es como cualquier habilidad. Y la única forma de lograr esta habilidad es practicándola. Si sigues minimizando estas pequeñas heridas que vas teniendo en la vida, más te va a costar aprender a regularlas, más te va a costar aprender a sanarlas, porque no estás desarrollando esta habilidad. Bien, entonces, ¿cómo identificamos nuestras microheridas? Hay varias alertas, varias señales, tanto físicas como emocionales, que quiero que empieces a decir, ok, si hago clic con esta, palomearlas mentalmente o incluso hasta escribirlas para que empieces a darte cuenta si sí estás teniendo estas micro traumas en tu vida y no te habías dado cuenta o no lo habías hecho tan consciente. El primero son estas reacciones emocionales desproporcionadas. ¿Cuántas veces has reaccionado ante un evento de manera exagerada que hasta tú dices, ay, creo que me pasé? Creo que ahora sí fui bien dramática con esto. Estas reacciones desproporcionadas suelen indicar que traemos ahí varios microtraumas acumulados. Otro punto son los patrones repetitivos que ya lo habíamos mencionado. Si te empiezas a dar cuenta que tienes ciertas dinámicas negativas en tus relaciones, en tus comportamientos, probablemente están conectadas a algún microtrauma que traes. También esta sensación de no ser suficiente. Y esto se puede mostrar en contextos específicos o en general en tu vida. Esta sensación de me falta, no lo tengo, no estoy al 100, me siento inadecuada en este punto de mi vida, en este contexto de mi vida. Las respuestas físicas intensas. Ya te decía, el cuerpo tiene memoria. Las memorias somáticas de todos nuestros traumas y de todos nuestros dolores emocionales. Y entonces nuestro cuerpo va registrando y recordando todas estas experiencias. Estas evitaciones inexplicables. Muchas veces evitamos situaciones, personas, contextos específicos de manera a veces inconsciente. A veces decimos, ay, ¿por qué como que no tengo ganas de salir con esta persona? Ay, como que ¿por qué no tengo ganas de reunirme con mi familia? Muchas veces puede ser porque tenemos estos microtraumas detrás de nosotras. El simple hecho a veces de procrastinar tiene que ver con que tenemos algunos microtraumas no resueltos. La fatiga emocional. No sé si te pasa que a veces algunas situaciones, algunos lugares, algunas personas te desgastan emocionalmente mucho más que otras y que dices, ay, como que me siento muy cansada. Esto también puede ser una señal de que tienes muchos microtraumas no procesados. Y pues evidentemente todas estas creencias limitantes. Todas nuestras heridas van creando estas creencias y estas ideas que pensamos como absolutas sobre nuestra persona, la sociedad, sobre el mundo entero. Y que estas creencias, en vez de ayudarnos, pues también nos van limitando. Entonces, bien, si ya dijiste, ok, creo que sí me identifico con que tengo ahí varios microtraumas en mi vida, pero no sé exactamente cómo se están manifestando o de dónde vienen o cuáles son específicamente. Entonces ahora sí voy a empezar a darte la parte práctica de este episodio con algunos ejercicios. El primer ejercicio se llama el diario de microtraumas. El diario de microtraumas va a utilizar
el registro de nuestras experiencias y también el poder de la escritura terapéutica para poder identificar, procesar y empezar a desactivar todos estos microtraumas. Y es bastante fácil, bastante sencilla, y es tener una libreta, hojas o tu aplicación de notas en tu celular. Y esto lo vas a hacer de dos formas, o son dos partes importantes para hacer este ejercicio. El primero es el registro reactivo. El registro reactivo tiene que ver con identificar en qué momento tú te estás sintiendo emocionalmente afectada. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú estás en una situación en donde te sientes incómoda emocionalmente, estás teniendo reacciones intensas, date un momento para pausar y empezar a describir estas situaciones. Entonces, quiero que registres esto. Primero, la situación específica. Quiero que describas exactamente qué pasó, con quién estabas, qué te dijo. Sé tan específica como puedas. Esto nos va a empezar a mostrar qué situaciones nos están detonando o desencadenando más microtraumas. El segundo punto es que escribas tu respuesta emocional. ¿Qué emoción tenías en este momento? ¿Qué emoción estás teniendo en este momento? Y que también le des una escala del 1 al 10. Y es importante, de verdad es importantísimo que definas estas emociones tan claro como puedas. A veces decimos, estoy enojada, pero es muy diferente estar enojada a estar frustrada. Es muy diferente estar frustrada a estar decepcionada. Es muy diferente estar triste a estar nostálgica. Y para ayudarte puedes buscar así en Google la rueda de las emociones y esto te va a ayudar a ser mucho más específica y clara con la emoción que está desencadenando esta situación. El tercer punto es identificar las sensaciones físicas. Muchas veces cuando no somos conscientes de nuestras emociones ni de nuestros microtraumas, te decía, se reflejan en el cuerpo. ¿Dónde estás sintiendo esta emoción en el cuerpo? ¿Qué sensaciones físicas estás teniendo? ¿Te están sudando las manos? ¿Estás tensa? ¿Te duele la cabeza? ¿Estás así como con el ceño fruncido? ¿Cuáles son estas sensaciones físicas que estás teniendo? También identificar nuestros pensamientos automáticos. Te decía que no solamente es la acción la que nos genera los traumas, sino la interpretación de los traumas. Y la interpretación sucede con nuestros pensamientos. Entonces es importante identificar qué pensamientos están alimentando esta situación y esta reacción automática. Y empezar a comprender cuál es esta conexión con el pasado. Esta situación o esta sensación te recuerda algo que hayas experimentado antes, te suena familiar de alguna manera. Se están repitiendo algunos patrones en este comportamiento, en esta frustración, en esta sensación emocional intensa. Y entonces esto nos va a empezar a identificar cuál es la raíz de nuestro microtrauma. Y el segundo punto o la segunda parte de este ejercicio es hacer esta exploración proactiva, ya que cada vez que tú tuviste esta emoción intensa y que ya escribiste qué pasó, cómo me sentí, en qué intensidad, qué sensaciones tuve, la conexión con mi cuerpo, entonces cada semana te sientas a ver todos tus registros y entonces empiezas a analizar cuáles son estos patrones, cuáles son estas emociones recurrentes. Y entonces quiero que te hagas estas preguntas. ¿Veo algún patrón en las situaciones que me desencadenan? ¿Veo algún patrón en estas situaciones? ¿Hay temas recurrentes en mis pensamientos automáticos? ¿Mis pensamientos automáticos están relacionados con una temática específica? ¿Puedo conectar estas reacciones con experiencias de mi infancia, de mi adolescencia o a un contexto específico o a una situación específica de mi pasado? ¿Hay algo en mi pasado que se conecta con esta reacción? ¿Reconozco estos patrones en otros ámbitos de mi vida? Además de esta situación en la que se presentó, también se presenta en otros ámbitos. Y entonces ahí empezamos a conectar todos estos puntos que a veces parecen tan aislados. Quiero que te vuelvas como un detective para que puedas descifrar de dónde están saliendo tus microtraumas. Listo. Y después es importante también aprender a validarnos. Es sumamente importante aprender a validarnos. El problema más grande con los microtraumas tiene que ver con la validación. Y entonces, la validación, no tienes que esperar que te llegue de allá afuera.
tienes que hacerla tú misma. Y lo vamos a hacer con 3 pasos. Y estos pasos son nombrar, aceptar y consolar. El paso número 1 es nombrar lo que estás sintiendo. Y esto ya va a empezar a ser más fácil si empiezas a hacer el ejercicio anterior del diario. Porque mientras más empiezas a darte cuenta y a reconocer tus emociones, mucho más fácil va a ser empezar a nombrarlas. Y también por eso te decía que es bien importante que busques lo del círculo de las emociones, porque entonces así va a crecer tu diccionario de emociones. Porque a veces también no podemos nombrar algo que no sabemos que existe. Y ahí nos va a ayudar muchísimo a identificar realmente qué es lo que estamos sintiendo. No es solamente, ay, me siento mal, me siento bien. Vamos al punto número 2, que es aceptar. Ya que identificaste cuál es la emoción que tienes, ahora tenemos que aceptarla. Y aceptar no significa, ay, ya me voy a resignar que estoy enojada. No, pero esto nos empieza a ayudar a empezar a sanar nuestras heridas. Y es aceptarla sin juicio, sin intentar cambiarla o sin intentar minimizarla. Muchas veces tratamos de minimizarlas, tratamos de juzgarlas. Es que no, ¿por qué me siento enojada si se me quemó el arroz? No debería yo de enojarme de que se me quemó el arroz. Hay otras personas, por lo menos yo sí tengo que comer y otras personas ni siquiera tienen nada que comer. Acepta que estás enojada y frustrada porque se te quemó el arroz y punto. Es válida tu experiencia. Acéptala sin juzgarla, sin minimizarla. Reconocer tu experiencia emocional tiene sentido, dado a tus antecedentes, tu historia personal y la situación actual. Entonces, en lugar de decirte, no debería de sentirme así, ay no, pero ya, supéralo, empieza a decirte, dadas mis experiencias previas y esta situación, es comprensible que me sienta así. Dadas mis experiencias previas y esta situación, es comprensible que me sienta así. Y el paso número 3 es consolar. Consuélate. Date ese apapacho que necesitas en este momento. Ofrécete este mismo consuelo, esta misma amabilidad que le ofrecerías a alguien más. Y pregúntate qué es lo que necesito en este momento. ¿Qué es lo que necesito en este momento para sentirme mejor? A veces lo único que necesitas es validar tu experiencia, poner límites, una nueva perspectiva sobre la situación, respirar, pausar. Permítete darte este consuelo que necesites. ¿Qué necesito realmente en este momento? Y bien, con esto llegamos al final de este episodio, no sin antes decirte esto. Quiero que recuerdes profundamente estas palabras. Tus sentimientos son válidos, tus experiencias son reales y mereces sanar incluso de las heridas que nadie más puede ver. Y no estás sola en este camino. Muchas personas experimentamos estos microtraumas y tampoco tienes que sanarlos tú sola. Puedes buscar apoyo, acompañamiento psicológico y si lo deseas, puedes hacerlo conmigo. Te dejo más información en la caja de la descripción porque no necesitas llegar a una crisis o a un trauma grande para pedir ayuda. No tienes que hacerlo tú sola. Puedes buscar ese acompañamiento, ese apoyo de otras personas, de psicólogos, de terapeutas, de coaches, de lo que necesites para sanar con estos microtraumas. Sin más, por el momento quiero agradecerte infinitamente por haberme acompañado en este episodio de Las Grietas del Cambio. No olvides seguirnos en redes sociales para más contenido de regulación emocional, salud emocional, desarrollo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te veo por allá y también te veo la próxima semana con un nuevo episodio en Las Grietas del Cambio. Bye. Gracias por acompañarme en este episodio de Las Grietas del Cambio. Recuerda, no se trata de buscar la perfección, sino de abrazar tus grietas y descubrir la fortaleza que hay en ellas. Suscríbete al podcast y comparte este episodio para que juntas podamos llegar a más personas. Te espero en el próximo episodio. No olvides celebrar tus grietas, porque es ahí donde comienza lo extraordinario.